Una vez más a su canal favorito, ese rinconcito donde desentrañamos los misterios más fascinantes del universo de la televisión turca. Hoy les traigo un tema que, créanme, ha generado ríos de tinta digital, debates interminables y miles de teorías en cada rincón del mundo. Vamos a sumergirnos en una historia que todos conocemos, pero quizás no de la forma en que realmente sucedió. Nos adentraremos en el corazón de un enigma que rodea a dos de las estrellas más rutilantes y, a la vez, más enigmáticas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir el verdadero inicio de la tensión entre ellos? Esa chispa inicial, ese punto de inflexión que transformó una química innegable en un manto de incomodidad y distancia. Si este tipo de análisis profundo, lleno de detalles y revelaciones, es lo suyo, no duden en darle al botón de suscripción, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y unirse a esta gran comunidad que siempre busca ir más allá de lo evidente. Créanme, lo que vamos a desvelar hoy les dejará pensando. Para entender el origen de la tensión, es fundamental que primero viajemos en el tiempo hasta el año 2018, justo cuando Erkencikus irrumpía en nuestras pantallas. Y vaya si irrumpió. Fue un fenómeno mundial instantáneo. La historia de Sanemi Can, esa escritora soñadora y el fotógrafo aventurero, nos cautivó desde el primer minuto. Y la razón principal de ese impacto, no podemos negarlo, fue la química. O la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era algo palpable, magnético, casi eléctrico. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo irradiaba una conexión que trascendía la pantalla. Parecía que estaban hechos el uno para el otro, no solo como personajes, sino como personas. Los primeros meses de la serie fueron un verdadero cuento de hadas. Las entrevistas conjuntas que daban eran pura miel. Se elogiaban mutuamente, hablaban de lo fácil que era trabajar juntos, de la energía que compartían. Demet siempre destacaba el profesionalismo de Can y su capacidad para crear una atmósfera cómoda. Can, por su parte, no escatimaba en halagos sobre el talento, la espontaneidad y la belleza de Demet. En las redes sociales, compartían fotos y vídeos detrás de cámaras, bromas, risas. Los fans naturalmente estaban en éxtasis. La mayoría no solo deseaba que Sanemi y Can se quedaran juntos en la ficción, sino que Can y Demet hicieran realidad ese amor en la vida real. La prensa, por supuesto, alimentaba esa narrativa, preguntándoles constantemente si había algo más allá de la amistad. Ellos inicialmente lo negaban con sonrisas cómplices, asegurando que eran buenos amigos y grandes compañeros de trabajo. Todo era, en apariencia, perfecto. Pero aquí es donde la trama comienza a tomar un giro, y la tensión empieza a tejerse de forma sutil, casi imperceptible al principio. El verdadero inicio, a mi parecer, se gesta en un punto muy específico, la filosofía de Can Yaman sobre la actuación y la química en pantalla, y cómo ésta chocó frontalmente con el enfoque profesional de Demet Özdemir. Can Yaman, desde los inicios de su carrera, ha sido bastante vocal sobre su método de actuación. Él ha manifestado en varias ocasiones, y con particular énfasis durante la época de Erkencikus, que para que la química en pantalla sea auténtica y palpable, los actores principales deben tener una conexión profunda, casi íntima, que trascienda lo puramente profesional. Ha llegado a decir que necesita sentir algo, o incluso enamorarse de su coprotagonista para que la magia suceda. Sus palabras exactas, o al menos las más citadas, fueron que para tener química, la libido del actor debía activarse. Sí, escucharon bien, la libido. Ahora imaginen a Demet, una actriz talentosa, con una ética de trabajo impecable y sobre todo, una clara distinción entre su vida personal y profesional. Ella siempre ha mantenido una postura más reservada y tradicional en cuanto a su carrera. Para ella, la química es el resultado de la habilidad actoral, la compenetración con el guión, el buen director y un excelente compañero que respete los límites. No necesita enamorarse de su compañero para simular amor en la ficción. Es su trabajo. Las primeras señales de la grieta comenzaron a aparecer cuando Can reiteró esta filosofía en varias entrevistas. Al principio, la prensa y los fans lo veían como una excentricidad de un actor apasionado, quizás un poco inusual, pero que generaba resultados en pantalla. Sin embargo, para Demet, la situación debió empezar a volverse incómoda. Cada vez que Can hablaba de enamorarse de su compañera, o de la libido como motor de la química, la presión sobre Demet se intensificaba. Se le ponía en una posición en la que si la química funcionaba, era porque algo debía haber entre ellos en la vida real, según la propia teoría de su coprotagonista.
Y si no funcionaba, la culpa era suya por no activar esa conexión. Era una trampa. Recuerdo una entrevista conjunta donde K.N. volvió a tocar el tema de la química y la necesidad de sentir algo. Demet, a su lado, mostraba una sonrisa forzada. Sus respuestas se volvieron más concisas, más enfocadas en el equipo de producción, en el guión y en la profesionalidad de todos. Mientras Khan se explayaba sobre la conexión única y la pasión, Demet desviaba la conversación hacia aspectos técnicos, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la idea de una relación personal. Esta fue, a mi juicio, una de las primeras grietas visibles, la divergencia en la narrativa. Khan buscaba una justificación casi romántica para el éxito, mientras Demet insistía en una explicación puramente profesional. A medida que Erkenci-Kus avanzaba y la presión de los fans por un romance en la vida real crecía, las declaraciones de Can Yaman se volvieron aún más audaces y, para algunos, más desafortunadas. Cuando la serie ya estaba consolidada como un éxito rotundo, Khan hizo otra declaración que resonó fuertemente. Sugirió que el éxito de las series turcas que requieren romance y pasión se basa en que los protagonistas deben amarse de verdad en la vida real, o al menos sentir algo muy fuerte. Esta afirmación no solo ponía en una situación delicada a Demet, sino que invalidaba el trabajo de muchos otros actores turcos que logran una química fantástica sin necesidad de tener relaciones personales con sus compañeros. Fue aquí, con estas declaraciones repetidas y cada vez más directas, donde la tensión dejó de ser una sutil corriente subterránea para convertirse en una fuerza más evidente. Demet, en sus apariciones públicas, comenzó a mostrarse visiblemente más incómoda. Su lenguaje corporal se volvió más contenido cuando estaba cerca de Khan. En las fotos promocionales, si bien seguían siendo profesionales, la espontaneidad y la complicidad iniciales parecieron disminuir. Las risas genuinas se vieron reemplazadas por sonrisas protocolarias. La prensa no tardó en darse cuenta. Las preguntas sobre su relación personal se volvieron más incisivas, y la forma en que cada uno las respondía era un claro indicador de la creciente brecha. Khan, por un lado, seguía alimentando la idea de una conexión especial, casi predestinada, con Demet. Por otro lado, Demet se esforzaba cada vez más por poner límites. Sus respuestas eran un muro. Somos compañeros, somos amigos, respeto mucho a Khan como actor, pero nunca un nos amamos o un sí, hay algo más. Ella se negaba a entrar en ese juego, protegiendo ferozmente su intimidad y su profesionalismo. Otro punto crucial en la escalada de la tensión fue la percepción de que Khan usaba el éxito de Erkenci-Kus y su química con Demet como un trampolín para su propia imagen y marca personal, quizás sin considerar plenamente el impacto en Demet. Sus entrevistas se volvieron más polémicas, sus opiniones más categóricas. Y en cada una de esas ocasiones, Demet, por asociación, quedaba envuelta en la controversia. Mientras él parecía disfrutar de la atención y la polémica, Demet se veía obligada a lidiar con el lado negativo de esa misma exposición, la especulación sobre su vida privada y la presión para confirmar una relación que ella evidentemente no quería confirmar, o que simplemente no existía. La conclusión de Erkenci-Kus marcó un punto de no retorno. Los últimos episodios y la fiesta de despedida fueron un reflejo de lo que ya se rumoreaba. La relación entre los protagonistas estaba fría, distante, estrictamente profesional. Las fotos de la fiesta de despedida, donde Khan y Demet apenas interactuaban, contrastaban brutalmente con las imágenes de la euforia inicial. No hubo muestras de cariño o amistad duradera, solo un fin de ciclo. Pero el verdadero golpe de gracia, la confirmación definitiva de la tensión y la ruptura de cualquier cordialidad más allá de lo estrictamente necesario, llegó con las declaraciones de Can Yaman después de que Erkenci-Kus terminara y él ya estaba trabajando en su siguiente proyecto, By Jane. En una entrevista muy famosa y controvertida, Khan hizo una serie de comentarios que muchos interpretaron como un ataque velado, o al menos una crítica muy directa, hacia Demet y su relación pasada en Erkenci-Kus. Él afirmó que no se llevaba tan bien con su nueva coprotagonista en By Jane como con Demet, pero luego añadió una frase que lo cambió todo, dijo que se llevaría bien con su coprotagonista si fuera mi novia, insinuando que su química con Demet en Erkenci-Kus había sido tan poderosa porque, quizás, había habido algo más o se había exigido una cercanía de ese tipo. Esta declaración fue la gota que colmó el vaso para muchos fans de Demet y para la propia actriz, que ya había intentado por todos los medios desvincularse de la narrativa romántica de Khan. Fue una forma indirecta de justificar su teoría de la libido y de la necesidad de enamorarse para tener química,
pero al mismo tiempo puso a Demet en una posición muy incómoda. La reacción de Demet a estas últimas declaraciones fue, como siempre, elegante pero firme. En entrevistas posteriores, sin mencionar directamente a Khan, ella enfatizó la importancia de la profesionalidad, el respeto y los límites claros en el trabajo. Habló de lo crucial que es la comunicación y la comodidad en el set, pero siempre desde una perspectiva profesional, sin darle cabida a las ideas de romances forzados o expectativas personales. Fue su manera de cerrar el capítulo, de dibujar una línea muy clara entre lo que es su trabajo y lo que es su vida privada, y de rechazar implícitamente la filosofía de su excompañero. Así que, mis queridos detectives del drama turco, el verdadero inicio de la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un incidente aislado, no fue una discusión acalorada ni un enfrentamiento público. Fue un proceso gradual, una erosión causada por la disparidad fundamental en sus filosofías profesionales y personales. Comenzó con las insistentes declaraciones de Khan sobre la necesidad de enamorarse y la libido para lograr la química en pantalla, declaraciones que ponían a Demet en una situación incómoda y difuminaban la línea entre la actuación y la realidad. Se intensificó con la presión mediática y la insistencia de Khan en una narrativa romántica, mientras Demet luchaba por mantener una postura profesional y privada. Y culminó con las polémicas declaraciones post-Erkencikus, que sellaron la distancia entre ellos y dejaron claro que sus caminos, tanto personal como profesionalmente, no podían ser más divergentes. En resumen, la chispa inicial no fue de enemistad, sino de incomodidad profesional y personal, una falta de alineación en cómo concebían el éxito, la fama y las relaciones laborales. Una situación que lamentablemente opacó una de las químicas más espectaculares que hemos visto en pantalla. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un viaje fascinante por los entretelones de una de las parejas televisivas más icónicas. Espero que esta inmersión profunda les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó este tipo de contenido, si encontraron información valiosa o simplemente les pareció intrigante, por favor, déjenme saberlo en los comentarios. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leerlos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más intrigas y mucha más pasión por las historias turcas. Un abrazo grande.